Pues bienvenidos de regreso a De Todo y Nada con los Doctores. Después de un breve descanso y haber terminado el 2022 con 10 episodios, ya estamos de regreso en el 2023. ¿Cómo viste, Orlando, 2022? Muy bien, fue un muy buen año en todos los sentidos, y aquí estamos ya nuevamente recargados y con pues muy buenos temas para seguir platicando en este año 2023 que va iniciando. Así es, ya tenemos planeados ahí algunos temas interesantes. Y pues el día de hoy vamos a empezar con el primer tema del 2023, bastante interesante. Continuamos con los temas de salud. Y hoy tenemos de invitado al doctor Luis Ignacio Larrazábal Guerrevere. El doctor Luis Ignacio es médico cirujano partero por la Universidad de Monterrey. Es oftalmólogo por el TEC de Monterrey, Hospital San José, y por la Universidad de Baylor, así como oftalmólogo pediatra, y tiene más de 30 años como maestro de especialistas de la escuela de especialistas o de residencia de oftalmología y de oftalmología pediátrica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, Luis, Orlando. Un honor estar aquí con ustedes. Muy bien, pues hoy vamos a platicar de varios temas interesantes de la oftalmología. La oftalmología es la rama de la medicina que estudia los ojos y pues hay bastantes enfermedades interesantes, muy comunes y como nos gusta a nosotros tratar bastantes mitos o creencias populares que tiende a hacer la gente a veces con los ojos, que son uno de los sentidos más importantes. Entonces pues queremos empezar. Que nos platique un poquito usted, doctor, cómo se decidió por este mundo de la medicina y de la oftalmología. Pues como muchos, por accidente. A mí lo que me llamaba la atención era ser piloto, y un hermano de mi papá, eran 12 hermanos, pues él era veterinario y era el único que tenía avioneta, así que yo pensé a mi corta edad que la manera de tener una avioneta era ser veterinario, y entonces mi mamá dijo, oye, y no ser, pensando en los hijos de mi tío Eduardo, ¿no será mejor médico? Es más limpio. Sí, pues médico. Y así simplemente. Ahora, si volvieran a ser, volvería a ser médico, con todo gusto. Y si volviera a ser médico, volvería a ser oftalmólogo, ¿no? Para mí no habría aunque no tenga la avioneta. Aunque no tenga la avioneta. Oftalmólogo pediatra también. Muchas otras cosas que comprar y que conseguir antes de la avioneta, así que pues todavía sigue como proyecto pendiente. ¿Y le siguen gustando los aviones? Muchísimo, todo el tiempo. De hecho, la primera vez que yo aterricé un avión fue aquí en Monclova, en Frontera. No me acuerdo cuál de las dos pistas que hay ahí, pero la primera vez que yo aterricé fue precisamente aquí. Muy bien. ¿Y usted dónde ejerce su especialidad, doctor? Yo estoy en San Pedro Garza García, en la ciudad de Monterrey. Muy bien. Pues bienvenido. Gracias. Un honor tenerlo por acá. Así es, doctor, bienvenido. A mí me gustaría que nos platicara un poquito acerca de la subespecialidad que usted ejerce, la oftalmología pediátrica. La oftalmología pediátrica, bueno, es una rama de la oftalmología la cual atiende problemas oculares en pacientes menores de edad, ¿verdad? Así es. Primero te preparas como médico y te gradúas de médico cirujano y partero. Ahora ya es nada más médico cirujano, pero en nuestro tiempo era el título que yo tengo es médico cirujano y partero, y de ahí te especializas en oftalmología. Eso fueron 4 años más en el caso de nosotros en el TEC de Monterrey, y luego te subespecializas en enfermedades y cirugía de los ojos de los niños o enfermedades particulares de los niños. Ahorita, como paréntesis, porque mi título también dice médico cirujano y partero, me pregunta la gente cuando lo ve en mi consultorio, doctor, ¿y también atiende partos? Le digo, no, no, partos ya no le hacemos a eso. Así nos tocó en el internado, ¿verdad? Pero pues ya no. Bueno, si nos toca por accidente sí sabemos qué hacer, sí, pero como que por gusto no. De hecho, a un amigo otorrino le tocó atender el parto de su esposa. Porque el ginecólogo estaba muy lejos en la Ciudad de México y creo que llegó a una clínica cuando empezó con trabajo de parto que nada más estaba él y el médico general que estaba de guardia, y dijo, pues de él a yo, me lo aviento yo. Y se lo aventó él. De hecho, el mayor de mis hijos, que nació en Nueva Rosita, casi que lo atiendo yo. Muy bien.
Bueno, yo creo que como para empezar los temas, podemos hablar de las causas o más comunes, cuál es la más común, o cuáles son las 2, 3 causas más comunes de ceguera en México y en el mundo. Bueno, de discapacidad es sorprendente porque mucha gente no piensa en eso de esa forma, pero la principal discapacidad visual en el mundo es el defecto refractivo. ¿Eso qué es? Dicho en palabras llaneras o comunes, es necesidad de anteojos. Hay aberraciones visuales de bajo orden y de alto orden. Las de bajo orden son las que todos conocemos, como miopía, hipermetropía, astigmatismo. Okay. Y las de alto orden son otras, digamos, más especializadas. Ok. Y bueno, también se habla que hay otras causas muy importantes que ahorita podemos platicar específicamente de cada una. Sí, claro. En México las causas de ceguera, la retinopatía diabética, porque la diabetes es una epidemia, la catarata, porque la población en general está aumentando de edad, y muchas otras cosas más. El glaucoma, que es una enfermedad que no avisa, no se da cuenta la persona que la tiene. Entonces hay muchísimas personas que andan por ahí caminando que ni saben que tienen glaucoma y ni si vienen a checarse, no saben. Es y 12% de los ciegos del mundo, 12 de cada 100 personas que son ciegas en el mundo, son ciegas por causa del glaucoma. Okay. Es un montón de gente. Sí, mucho. Y bueno, como comenta, que la causa principal son los errores refractivos. Y de los más comunes mencionaba miopía, hipermetropía, astigmatismo. Hay muchas creencias populares en cuanto a estas enfermedades. ¿Qué las causan? ¿O se nace con ellas? ¿Avanzan con la edad? ¿Se pueden hacer? Pues, oye, no te acerques a la televisión porque ya no vas a poder ver, o te vas a quedar ciego, no veas tan cerquita. O el celular. ¿Realmente estas enfermedades refractivas como miopía, hipermetropía, astigmatismo tienen algo que ver con las pantallas? ¿Se nace con ellas? ¿Se van formando al crecer? ¿O cómo están estas enfermedades? ¿O por qué suceden? Son hereditarias. Todo eso tiene que ver con que mi hijo se parece a mí, o se parece al tío Juan, o mi hija se parece a la tía Lucía. Y entonces son características de los ojos, como si yo soy narizón, o soy orejón, o soy espaldón, o soy altote o fortachón. Entonces, si el ojo es más grande que lo que debería ser, es una persona con miopía. Si el ojo es más chiquito que lo que debería ser, es una persona con hipermetropía. Y si la córnea o alguna de los lentes del ojo, como el cristalino, tienen una curvatura diferente en un eje, por decir el vertical, que en el otro eje, que es el horizontal, entonces enfoca diferente las líneas que están de pie que las líneas que están acostadas. Ese es el astigmatismo. Y ese es el astigmatismo. Y el astigmatismo es muy curioso, viene de una palabra que sí conocemos, que es estigma. Cicatriz. Y el estigma es una marca negativa. Entonces, los antiguos no tenían lentes ni aparatos para examinar a la gente, pero sí platicaban y se daban cuenta de cuál era la descripción que hacía la gente que tenía astigmatismo. Entonces, hablaban con ellos, por decir, a los 15 años de edad, y a los 18, y a los 25, y a los 35, y se daban cuenta que todo el tiempo hacían la misma descripción. Entonces dijeron, es un estigma visual. Okay. Y tismus habla de visión. Sí. Entonces, astigmatismus es de donde viene la palabra. Okay. Astigmatismo, como migraña viene de la palabra hemicrania, mitad del cráneo. Yo creo que una de las maneras que muchos oftalmólogos explican a veces los errores refractivos es como haciendo analogía con un proyector o un cine. Si la imagen está proyectada antes de la pantalla o está proyectada posterior, es decir, como si la retina que está en la parte de atrás del ojo está más cerquita o está más lejos y por eso no se enfoca adecuadamente. Así es, porque la parte de enfrente del ojo, ella se encarga de enfocar una cierta cantidad, vamos a decir. O yo tengo que poner la imagen enfocada a una distancia. Y si la retina quedó más lejos porque el ojo creció más, pues entonces ya se vuelve a desenfocar y esa es la persona que tiene miopía. Y al revés pasa con el que tiene hipermetropía, que eso es bastante más común en nuestra población, en México, que el ojo sea
en realidad un poquito más chiquito de lo que debería ser. Y cuando estamos chiquitos, pues nuestro cristalino puede enfocar todo eso, entonces no hay ningún problema, pero hay cierta edad en la que se empieza a manifestar la hipermetropía. Y el astigmatismo, como dije, pues si ponemos en un cartón ponemos una cinta de aislar de pie, vertical, y otra horizontal, y la alejamos del sujeto que la está viendo, nos puede decir, oye, yo veo bien la vertical, pero no veo bien la horizontal, la veo borrosa, o al revés, o si la inclinamos. Y ese es el astigmatismo. Entonces, el problema viene con las letras, por ejemplo, que tienen palitos de pie y palitos acostados. Entonces, ¿cómo identifica que es una J o una L si no ve el palito horizontal? Ok, muy bien, muy interesante. Entonces, esas son las causas más comunes de problemas visuales en todo el mundo. Y también hay gente que puede ver bien las líneas verticales, entonces ve los postes o ve a una persona que está de pie, atravesada en el camino, pero si es un mecánico que está acostado bajo el carro y tiene los pies hacia afuera, no lo ve. Y no ve bien lo que está acostado, le va a pasar por encima. Por ahí luego salen imágenes en la internet que los que tienen astigmatismo ven como los rayos de las luces en las noches. No realmente es así, sino simplemente borroso. Ok, muy bien. Pues bastante interesante esto de los errores refractivos. Sí. Y es la discapacidad visual mucho la más común en cualquier parte del mundo. Y en los niños, doctor, ¿cuáles son las más frecuentes, por ejemplo, aquí en nuestras comunidades? Es lo mismo. Bueno, el niño, porque él es más chiquito y todavía está en crecimiento, entonces en forma natural, al ser su ojo más chiquito, el niño es natural que sea hipermétrope. Ok. Pero eso no quiere decir que lo tengas que corregir. Si es una condición normal de él, así lo dejas porque su cristalino tiene la capacidad de enfocarlo. Ok. O de compensarlo. Muy bien. Y en la subespecialidad que tiene usted, que es oftalmología pediátrica, ¿ven otras patologías también más, o otras enfermedades pues más graves o más que requieren más atención que a veces un simple error refractivo, ¿no? Sí, claro, y aquí tiene mucho que ver quién recibe al bebé. Y nosotros tenemos un instrumento que hay, o debería haber, pero estoy seguro que sí hay en prácticamente todas partes, que es el que ustedes conocen como el oftalmoscopio. Y en ese, pues tú mandas una lucecita al ojo y tú puedes observar esa lucecita desde una ventanita que tiene y ves lo que se llama el reflejo rojo. Porque si tú ves los dos ojos del bebé al mismo tiempo y uno de ellos tiene un reflejo rojo diferente del otro, pues inmediatamente lo mandas al experto para que determine qué es lo que está pasando. O incluso puede pasar que no se ve el reflejo rojo de uno o de los dos y el niño tiene una catarata congénita. El asunto con la catarata congénita es que el desarrollo de la visión tiene un periodo crítico que es de 3 meses solamente. Si tú no arreglas la visión en los primeros 3 meses de edad en un niño que tiene una catarata congénita, ya no va a ver bien nunca más. Entonces eso es una tragedia. Y es tan fácil como usar ese pequeño instrumento que en todas partes hay. En todos los hospitales hay. Por ahí salió hace algunos años en internet también. Es el que podía detectar la gente a través de las fotografías. Sí, hay aplicaciones. Pero también ya cada vez más las cámaras traen esto de eliminación del reflejo rojo en los ojos, ¿verdad? Pero anteriormente, que casi siempre salían en muchas ocasiones los ojos rojos que luego le salía uno sí y otro no, a algunas personas o niños que se fueran a revisar. Puede deberse a varias cosas. Los niños chiquitos tienden a que un ojo ve para afuera y el otro ojo ve también para afuera. Eso, los bebés. Entonces es normal que si lo pescas en ese momento al bebé y le tomas la foto, puedas en uno de los dos ojos tomar el reflejo del nervio óptico, que es más blanquito, y te asustas. Piensas que eso es un tumor, que es un retinoblastoma. Okay. El retinoblastoma es un cáncer, que si lo dejas ahí va a matar a la criatura. Entonces, y es el tumor intraocular más frecuente de la infancia. No es el tumor más frecuente de la infancia, sino el tumor de adentro del ojo, que es más frecuente en la infancia. Y es más o menos 1 a 2 de cada millón de personas.
Okay. Entonces, bueno, pues en Monterrey, al año. En Monterrey debería haber 4 o 5 retinoblastomas cada año. A veces hay más, a veces hay menos, pero pues es algo que tú quieres detectar. Sí, claro. Y tratar oportunamente. Así es, porque es tratable. Hay muchas preguntas que encontramos y sobre todo mitos, unos pediátricos y otros de adultos, ¿verdad? Así es. Pero algunos de los que ya platicamos previamente son bastante interesantes y algunos son de tratamientos que hace la gente en sus casas y otros de cosas, por ejemplo, uno muy común, que ahorita que estamos hablando de los pacientes pediátricos, sí es verdad que todos los bebés tienen los ojos azules al nacer y luego les cambian. Pues todos los tienen más claros, Okay. porque la melanina, que es el pigmento que todos tenemos, digamos los de raza negra tienen mucha melanina, los blancos tienen menos melanina. Esa es producto de la tirosina, que es de la hormona tiroidea, y el bebé pues ha tenido poco uso de la hormona tiroidea. Okay. Entonces tiene poca melanina, porque la melanina digamos que es un resto de la hormona tiroidea. Entonces como que necesita tiempo de estar vivo para que tenga más hormona tiroidea, de modo que el bebé va a tener los ojos más claritos y luego se le van a ir oscureciendo. No es lo mismo con los que van a tener de plano los ojos azules, claro. Eso es otra cosa, totalmente diferente, pero el color de los ojos lo determina la cantidad de melanina que haya depositada en el iris. Ok. Y bueno, y de ahí se desprende otro de los mitos que leímos. Si un niño con papás que tengan ojos cafés y abuelos con ojos cafés, ¿puede o no puede tener ojos claros, azules o verdes? Sí, claro que sí, porque hay muchas más cosas que nada más el color del papá y de la mamá que determinan el color de los ojos, y pues es genético, todo eso viene en los genes, pero pues todos tenemos una carga de genes. O sea, no se tienen que andar haciendo exámenes de paternidad. No, ¿por qué? Porque ese niño, porque el vecino tiene ojo azul y mi hijo salió con ojo azul, nada que ver. Ok, no. Ese está bueno. De hecho, en el área de Monterrey tenemos la Villa de Santiago, que tiene mucha herencia francesa, y llegaron muchos soldados franceses y se casaron con las niñas mexicanas, y entonces hay mucho ojo azul. De hecho, yo tengo un nieto que tiene los ojos así claritos, y pues su abuela del lado de su mamá es de allá, de la Villa de Santiago. Muy bien. De ahí viene. Es que la genética juega un papel muy importante en esto de el color de los ojos. Y bueno, aquí en el norte del país, de aquí de México, pues el color de los ojos es como que un estándar de no quiero decir de belleza, pero es un estándar de ser bien parecido, ¿no? Tener ojos de color. Y es algo a lo que los papás le dan mucha importancia. A mí me ha tocado mucho ver o atender partos o cesáreas, y lo primero que pregunta la mamá es: ¿y salió con los ojos azules como el papá? ¿O tiene los ojos verdes o los tienen oscuros como yo? Entonces es algo que luego preocupa mucho a la gente, ¿no? Pero pues eso podría ser muy común en esta zona, porque aquí sí se considera como que alguien está más bonito si tiene los ojos claros, ¿no? Sí, y curiosamente les llaman ojos de color a los que tienen menos color, porque estamos diciendo que los que tienen menos melanina son los que son más claritos. Así es. Sí, es bien común la gente que quiera los ojos claritos. Sí. Sí. En los niños es muy común que los papás, normalmente es en los niños, ¿verdad? A veces yo no sé si sea para que comas más vegetales o realmente funciona de algo, pero otro mito que hasta en las caricaturas lo vemos es si comer zanahorias ayuda a la visión o no ayuda a la visión. Nada más vas a lograr que se ponga más amarillo el niño, pero mira, ahí te puedo decir que yo me acuerdo muy bien que veía a los niños desnutridos que ya no se ven en México, los kwashiorkor, que eran los barrigoncitos, y los marasmo, que eran los diafranos así bien delgaditos, y ninguno de ellos tenía ni ojo seco ni las placas en los ojos por la deficiencia de vitamina A. O sea, no llegaba a ser tan severo. Como quiera, de alguna manera comían frijoles y tortillas que tenían suficiente vitamina A. Entonces, realmente para que tengamos una deficiencia de vitamina A, ¿La deficiencia de vitamina A es la que produce la ceguera nocturna o no? Ese estoy confundido.
Hay muchas causas Okay. de ceguera nocturna. Pero sí, sin la vitamina A no vas a ver bien. Ok. Pero vaya, eso no pasa aquí. Digamos que la zanahoria no es la única fuente de vitamina A que No, existe en la pues, dieta, la obviamente. tortilla de maíz. Bueno, aquí en Monclova puede haber deficiencia de vitamina A porque nada más de harina, pero Pero es de harina. Y cuando hacemos la limpieza de ojos de nuestros hijos, pues es muy común que las lagañas y que si hay que echarles gotitas de manzanilla o limpiarles con agua o gotas, luego unas gotitas de... La gente luego va y compra gotas de Antibióticos. neomicina o de dexametasona. Se avientan a ponerles gotas, así como inyectarse esteroides, el abuso de esteroides. Así bueno, con paréntesis, yo creo que se debería de restringir la venta de esteroides así como se ha restringido la venta de antibióticos. Pero se debe de poner atención siempre luego con las lagañas, sobre todo en recién nacidos que a veces que tienen los ojos pegados o ¿cuáles son las causas de lagañas en los niños? bueno, ¿Cómo se puede haber muchas causas de lagañas, por ejemplo, conjuntivitis de cualquier tipo, irritativas, etcétera. La conjuntivitis más común del niño recién nacido era precisamente por el nitrato de plata que se les ponía en las maniobras de Credé y Ya no se químicamente utiliza. ya no se utiliza. Se utilizan otras cosas más benignas o menos irritativas, pero ¿Para qué se utilizaba el nitrato de plata? para evitar las infecciones que adquiría el niño en los ojos, infecciones El como canal el de parto. tracoma o al nacer, al pasar por el canal del parto. Ok. Hablando de las lagañas, las otras más comunes o las que la gente va y busca solucionarlo por sí mismo, podríamos pensar en la obstrucción de las vías lagrimales, Ok. que esa no es normal, pero es muy común. Ok. Entonces, y el 90% de esas obstrucciones se arreglan solas antes de cumplir el año de edad. Entonces, como que hay que tomar la cosa con calma. Es preferible simplemente limpiarle la lagañita que se está quedando ahí rezagada, que no se ha alcanzado a ir hacia la nariz, con un algodoncito con agua limpia, como la que le darían de tomar al niño, y dándole unas vueltecitas de arriba hacia abajo, porque las pestañas de arriba van hacia abajo y las de abajo también van hacia abajo. Y del algodoncito húmedo se pegaría la lagaña que se pudiera haber secado. Estamos hablando del ángulo interno del ojo, o sea, pegado a la nariz, ¿verdad? Todo el párpado. No hay que pensar que en el ángulo interno ni el externo. Okay. Todo el párpado de arriba todas hacia las abajo. pestañas, porque pues se va juntando y se juntan. Para limpiar las lagañas. Para limpiar las lagañas, sí. Y la otra cosa es lo que muchos pediatras llaman, o mucha gente llama el masaje al saco lagrimal, Okay. que en realidad debería ser un apachurraje del saco lagrimal. Apachurrarlo tantito es como si un frijolito yo lo pusiera en una plastilina y lo aplastara tantito y queda una fosetita. Esa la tenemos nosotros aquí, pegado en el lado de la nariz, y esa la apachurramos tantito y entonces ya sea que se regrese la lagaña al ojo o se vaya hacia la nariz, pero que no se quede el saco lagrimal flácido o aguado como complaciente. Okay. Y eso es todo lo que habría que hacer. O sea, la vía lagrimal está el saco y va y drena las lágrimas normalmente hacia la nariz. Drena hacia la nariz, debajo del cornete inferior, que pues, ustedes los otorrinos lo conocen muy bien. Así es. Y eso es, a veces se obstruye en los recién nacidos. Está obstruida. La vía lagrimal puede estar obstruida. O inmadura o... Puede ser por causa funcional, porque esté inflamada la mucosa de la nariz. Y entonces, bueno, ahí el tratamiento va a ser desinflamar la mucosa de la nariz para que baje bien la lágrima. O puede ser que haya un problema en las mismas vías lagrimales, hasta la falta de ellas. De todo hay. Muy bien. A veces es una cosa tan simple como que en el puntito lagrimal, como quien dice, en el resumidero, hay una membranita. Okay. Y esa membranita con abrirla con un instrumento que nosotros conocemos, se arregla el problema. Suficiente. Problema solucionado. Otro de los problemas muy frecuentes, relativamente frecuentes desde el nacimiento, es el estrabismo, o que se le conoce coloquialmente o malamente como paciente visco, ¿no? Que pudieran entender el término estrabismo, pero el término correcto es estrabismo, con la desviación
de uno o ambos ojos, ya sea hacia adentro o hacia afuera. ¿Qué tan frecuente es el estrabismo, doctor, entre la comunidad? Bastante más en la infancia. De hecho, se piensa como una enfermedad propia de los niños y se debe corregir. Es como si yo veo a uno de mis hijos que nada más está saltando y con un solo pie va a la cocina y con un solo pie va al baño y con un solo pie viene a la sala, pues yo inmediatamente digo, algo anda mal y lo atiendo. Entonces, si un ojo me está viendo hacia mí y el otro ojo está viendo por otra parte, pues nada más está viendo con un solo ojo. Equivale a ver al niño brincar en un solo pie. Entonces, eso hay que corregirlo. La visión normal es ver con los dos ojos al mismo tiempo. Y eso nos provee de la visión de profundidad, que es detectar qué tan lejos o qué tan cerca está un objeto, tan fácil como ir a agarrar una taza. Entonces, si yo voy a tocar, al estar viendo con los dos ojos, yo llego exactamente a donde tengo que llegar. Entonces, el ver con los dos ojos no es ver el doble que con un ojo, sino es que un ojo ve desde un punto de vista, el otro ojo ve desde el otro punto de vista, y esa diferencia de puntos de vista me hace poder calcular automáticamente qué tan lejos o qué tan cerca está. Así es. Una cosa de la otra. Además, me provee del campo visual, porque pues la nariz me taparía hasta aquí con el ojo izquierdo y el ojo derecho sigue para allá. Lo mismo con el ojo izquierdo, la nariz me taparía hasta aquí y el ojo izquierdo me provee del resto del campo visual, que en el ser humano es más o menos 180 grados, o sea, la mitad de la circunferencia. Así es. ¿Y cuáles son las causas más comunes o por qué se desvía el ojo? Es principalmente herencia. Okay. Hay familias que tienen estrabismo, hay familias que no lo tienen, pero también hay adquirido y también hay paralítico, adquirido por razones mecánicas, por ejemplo, un accidente, una mordedura de un perro que lastima ahí una partecita de uno de los nervios o de los tendones, o una persona que tenga diabetes y le falta la circulación, entonces se van dañando los nervios. Pero generalmente en el niño recién nacido o en los niños es herencia. En los niños es principalmente por herencia, aunque hay algunos que son mecánicos también. Y ahorita que comentaba de que le tiene que explicar a la gente que pues está viendo nada más con un ojo, ¿a poco hay gente que decide o prefiere no tratar a sus hijos de...? Sí, hay gente que por miedo no lo hace, porque le tiene miedo a la anestesia. Aquí, a la cirugía, sí. Que nos diga... ¿Y todos los estrabismos requieren cirugía? No, hay estrabismos que se curan usando lentes, okay. Hay estrabismos que se curan usando lentes y con una cirugía, hay estrabismos que se curan con una cirugía y hay otros que se curan espontáneamente porque, por ejemplo, en una parálisis que es temporal, pues esa se recupera el nervio y se vuelve a alinear el ojo y ya no hay problema. ¿Y sucede el mismo caso? Digo, yo pienso que no, ¿verdad? Pero de lo que comentaba hace rato de la catarata congénita, que con ese ojo no ve, y es primordial que en los primeros 3 meses de vida se opere. Así es. ¿También en el estrabismo tiene que ser antes de los 3 meses de vida o no necesariamente? No, pero... Porque el otro ojo sí está viendo. No por eso, sino porque lo que queremos lograr es la mejor función visual posible, o lo más normal que se pueda, o regresarlo a lo normal. Entonces, mientras más pronto lo hagas, mejor va a ser el desarrollo de la función visual. Antes, por ejemplo, se dejaba que los niños crecieran hasta los 7 años de edad porque había, por los anestésicos que teníamos en aquel tiempo, problemas de arritmias o otras complicaciones con la anestesia, entonces preferían que el niño estuviera más grande para operarse. Ahorita anestesian a bebés dentro de la matriz de la mamá. Sí. Entonces eso ya no es un problema. No, ya no es una limitante. Sucede sí debe de quedar muy claro porque todavía en pacientes que requieren cirugía correctiva de estrabismo, pues los papás todavía están muy nerviosos y muy preocupados por el tema de la anestesia. Y lo tiene que dormir todo. Sí. Bueno, a ver, explíqueme cómo lo hago si no fuera dormido, completamente dormido. Sí, cuando te quieres echar una gota no puedes dejar de parpadear. Imagínate que te vayan a agarrar con un bisturí ahí en el ojo. No, que yo lo agarro, doctor. O sea, sí, y bueno, alguien me contaba que la gente le tenía mucho miedo a la anestesia porque pues a alguien le daban un balazo a un familiar o varios balazos y lo estaban operando
Y se murió por la anestesia. Se murió y entonces salía el cirujano y decía, Chihuahua, es que su corazoncito no aguantó la anestesia. La sobredosis de plomo. O sea, no era el plomo, el sangrado, sino fue la anestesia. Era como una manera de suavizar la cosa, pero pues le echaban la culpa al anestesiólogo porque era el que no estaba ahí. Pero ahorita siempre estamos. Sí. Ahorita siempre estamos. De hecho, Orlando ha platicado en varias ocasiones, cuando hemos hablado de los mitos médicos, de que uno de los más comunes es el miedo o que se van a quedar en la plancha, como le dice la gente. Así es. El miedo a morir durante una anestesia general, sobre todo. Pero lo que piensa uno cuando a mí me han anestesiado, entonces cuando lo van a anestesiar a uno, dice, bueno, pues si me morí, pues ya no me di cuenta. Ni cuenta me También no sé, qué dolor para mi familia, pero pues yo en realidad por mí no me debo preocupar, me debería molestar más pero no los asuste, doctor. Sí, pues. Ya hemos platicado de estadísticamente, realmente en un paciente sano, morir en una anestesia general realmente es muy baja la estadística. Es más frecuente morirnos ahorita de regreso a casa por un accidente en el carro que en una anestesia general. Por lo menos yo siempre he regresado de mis anestesias. Yo también llevo 2 ya. Y sí, bueno, de eso que tú dices, de la anestesia del carro, eso es muy importante. Llevas 2 anestesias tú, ¿verdad? En mí. Ah, sí. Muy importante. Y ayuda un poquito, no es que tengas que ser anestesiado para saber lo que le tienes que decir al paciente o cómo tratarlo, pero sí ayuda un poquito el sentir uno como el paciente, poder lograr ponerse en los zapatos del paciente. Sí, claro, la empatía siempre. Y hablando un poquito de ese peligro, cuando me preguntan de eso, yo les digo, mire, es más peligroso lo que usted va a hacer ahorita que termine la consulta, de regresar a su casa, que lo que va a pasar en el quirófano. Y hay varias razones para eso. En la calle hay muchos locos y atorados y etcétera, y gente que no quiere de plano que uno estuviera ahí para que pudiera pasar libremente. Y en el quirófano hay puros profesionales y además todo es preparado. Nosotros tomamos muchas previsiones antes de hacer ese procedimiento. Toda la gente que está allá dentro del quirófano es profesional. Sí, hay un capitán, es el cirujano, pero eso es todo, es el liderazgo, vamos a decir, es el que se asegura de que todas las cosas estén bien. Pero si no es un trabajo en equipo, pues no hay. Ahora díganme en la calle ¿cuál es el trabajo en equipo? Cada quien vamos para algún lugar distinto y cada quien va viendo por lo suyo y entonces pues es más peligroso. Sí, definitivamente. Sí, volviendo a lo que platicábamos del estrabismo, también existen muchas creencias, ¿no? Actualmente con los niños que están bien expuestos a los aparatos electrónicos, a las pantallas, a los bebecitos tuvimos un pacientito hace un poquito que todavía no hablaba el niño, pero ya bien que buscaba el video en el YouTube y ponía el que quería y le cambiaba y esto y lo otro. Entonces, pues está expuesto a la pantalla del teléfono muy cerca al rostro, lo cual hace que pues la vista o los ojos converjan o que se vayan hacia el centro. Y a lo que voy es a uno de los mitos que cuando nosotros estábamos chiquitos no había teléfono, ¿no? Que si uno volteaba a ver su nariz con ambos ojos, llegaba la mamá y le daba un zape y no hagas viscos porque te vas a quedar así para siempre. Y si te da un aire aparte también. También. Si te da el aire cuando te estás haciendo un visco. Imagínense, una mamá que el hijo se le quede visco y lo tenga que andar paseando por todas las fiestas y por todos los lugares por 7 años de aquí a que lo puedan operar, pues la mamá decía, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a traer ese huerco así? Entonces, pues no querían las mamás que eso pasara. Y así había muchos mitos. Claro que no, eso no tiene nada que ver. Que es como, entonces dile al niño que no camine mucho, no se vaya a gastar los pies. Entonces, no, claro que no. Ahora, ahorita hablando, ya que estás hablando de las pantallas, ya nos dijo que definitivamente hacer viscos intencionalmente, ni porque así les pegó el aire cuando estaban haciendo un visco o algo, definitivamente no. Pero hablando ahorita que tocamos este tema interesante, aparte del desarrollo neurológico que ya hemos visto que en los niños pequeños debe de limitarse la exposición a pantallas por la creatividad, por lo que sea, pero hablando específicamente de la vista,
en niños y en adultos, sobre todo en niños, ¿tiene alguna repercusión la exposición a la luz de la televisión o de las pantallas? Nunca se ha podido demostrar algo así. Ni siquiera cuando había las televisiones que tenían cinescopio y que sí había una emisión de electrones, que no era que se prendía un foquito de LED, sino que había una emisión que pegaba en la película que estaba detrás del vidrio de la pantalla y entonces que si esa emisión le hacía daño al cerebro, a la piel, a los ojos del niño, y nunca se pudo demostrar que hubiera ningún daño. Ahora con las pantallas es lo mismo, se dicen un montón de cosas y hasta se trae información que no tiene nada que ver con los ojos, por ejemplo, la luz azul, y que tengamos lentes con filtro para la luz azul. La luz azul lo único que hace es estimular las ondas alfa, que son ondas del electroencefalograma, ondas eléctricas del cerebro, que son las que nos despiertan en la mañana. Okay. Nos despertamos en la mañana, salimos al campo y está el solazo. Y entonces ya nuestro cerebro y nuestro cuerpo sabe que es de día. Y esas ondas alfas, hay muchas en ese momento, se estimulan. Justo estaba escuchando un podcast del Dr. Huberman y hablaba de la adenosina. La adenosina es una sustancia que tiene que ver con el dormir y el despertar y comentaba que la luz azul bloquea la adenosina y te produce despertar. Por eso a lo mejor ver la pantalla, sí. o de hecho él recomienda que si eres una persona que batallas para despertarte y andas así, lo primero que hagas, sobre todo si ya es de día, es abrir la cortina. Claro. No ver directamente al sol, que ahorita queremos platicar de eso, ¿verdad? Sí. Pero exponerte a la luz o prender focos, o bueno, aunque sea checar tu celular, ¿verdad? Pero si quieres empezar a despertar más rápido es exponerte a la luz. Y tú puedes hacer un montón de cosas en vez de comprarte unos lentes que bloqueen la luz azul, que casi todas las pantallas, o prácticamente todas las pantallas hoy, hasta las televisiones, a partir de cierta hora ya ponen menos luz azul. Entonces, estás viendo la película y te da sueño. Bueno, yo soy de las personas que está viendo el cine y me quedo dormido ahí bien sabroso. O sea, eso... ¿Y se enoja si le quitan el control de la mano o no? O sea, claro, ese es el único control que tenemos. ¿Cómo no nos van a quitar? No. Y bueno, ahorita de que estábamos platicando de la luz solar. De la luz solar, sí, cierto. Pues siempre se ha sabido, ¿verdad? Que no vea el sol, pero hay también algunas creencias de que mirar al sol o mirar directamente al sol puede mejorar su salud y bienestar. ¿Hay peligro en ver voltear directamente al sol? Sí, claro. Los lentes del ojo enfocan la imagen más detallada en el mero centro de la retina, que lo llamamos mácula, y se llama mácula de mancha porque se ve un poquito más marcado o más manchado ese lugar, y eso es por los pigmentos que tiene ese lugar, pero también tiene los fotorreceptores que ven el detalle. Si yo te digo que me mires a una esquinita del ojo y luego te digo que me mires en medio a la pupila, luego te digo que me mires a la otra esquinita del ojo, yo veo que tú lo mueves. Entonces realmente el pedacito que vemos muy bien es muy chiquito, tan chiquito que tenemos que mover la mirada para ver el detalle. Bueno, esa partecita es la fobia. Si tú miras directamente al sol y por un momentito se logra enfocar la luz del sol, que es súper potente, te va a quemar ese lugar y te vas a quedar ciego de esa partecita para toda tu vida. Okay. Es tremendo. Es una cosa que tenemos que difundir mucho más. Cada vez que hay un eclipse hay un montón de ciegos que tú no los ves porque nadie te lo platica, pero ahí están. Y es parecido, yo sí los veo. Es parecido a lo que le pasa a los soldadores que no usan protección. Así es más o menos lo mismo, porque la luz del arco eléctrico es muy intensa también. Y por ejemplo también que pues, no tienen muchos años, de verdad. Yo estaba en la secundaria cuando empezaron a salir los apuntadores láser. Esos también pueden producir alguna quemadura. Son súper peligrosos y se venden. Pues yo acabo de comprar uno ahí en la Luztopia, en la feria de monitos luminosos. Y compré la espada y yo pensaba que era a mi nieto y era nada más las lucecitas de la espada y resulta que traía un apuntador láser. Entonces ahí ando aleccionando lo que no le apunte al perrito, que no le apunte a la gatita, que no le apunte a su hermanita, que no le apunte a nadie con el láser.
porque claro que le puede hacer daño. Okay. No es lo mismo que un láser terapéutico, que es mucho más potente, pero como es un juguete y piensan que porque es un juguete no te puede hacer daño, pues lo pueden hacer con más frecuencia y eso sí te va a lastimar. Sí puede también lastimar ahí la fobia. Y además, ¿quién regula eso? Ese juguete, ¿quién lo reguló? A ver qué intensidad tenía ese láser. No, había láseres. Alguna vez vi un video en YouTube de un tipo que probaba láseres. Eso, ya ve que hay videos en YouTube de todo. Uh-huh. Y a él le gustaba coleccionar láser y había uno que lo apuntaba a su sillón y empezaba a prender. O sea, se quemaba. Bueno, y láser que compró en internet. En Veracruz estaban un señor vendiendo láseres de color verde en el puerto. Estábamos nosotros en el puerto, en donde está la capitanía. Y del otro lado está San Juan de Ulúa, es lejísimos. Y el señor apuntaba a San Juan de Ulúa y se veía perfecta la mancha del láser, súper potentísimo. Okay. Y ese láser lo vendía por 150 pesos, ahí. Yo se lo podía haber comprado, es una chulada para las presentaciones, sí, para marcar dónde quieres que vea, pero pues ese láser... A mí me gusta mucho la astronomía y digo, la verdad es que amateur y menos. Pero una de las recomendaciones siempre con los telescopios es, si no tienes un filtro especial solar, es evitar apuntar al sol. Porque me imagino que aparte con los lentes del telescopio se concentra todavía más y casi que instantáneamente te puede producir una quemadura. Y hay gente que le quiere pegar a la economía o hacerlo más barato, pero en realidad con el filtro con el que puedes ver un eclipse solar es con el filtro número 14. Ese filtro... tratas de ver algo a través de él y ves completamente negro. Son los mismos filtros que se usan para soldadura, ¿no? Pero hay unos que se usan para soldadura que son más claritos. Okay. Y este es el mero bueno para seguir trabajando y para realmente proteger al trabajador. Ahora, cuando viene el eclipse, pues se escasean porque todo el mundo los compra. Sí. Y de compra 10 y compra 15. El próximo año hay un eclipse total que va a pasar por aquí. Ah, sí. Creo que marzo del 2024. Pues si lo quieres ver... para que vayan comprando sus filtros. El filtro número 14, pero lo más importante es que cada niño tenga un tutor, 1 a 1. Cada niño tenga un tutor, porque el tutor es el que se va a encargar de que el niño no ande jugando y no ande viendo. A ver, déjame ver por fuerita tantito y así. Ok. Muy bien, interesante. Sí. Muy frecuente. Hay muchos temas para preguntar y muchas dudas, mitos. De los niños, bueno, finalmente es una enfermedad genética, ¿verdad? Es de toda la vida. Pero una de las creencias es, o no creencias, pero la gente no sabemos del daltonismo. O mucha gente nunca se ha dado cuenta que es daltónico hasta que le hacen una prueba de visión de colores. Yo pues tengo de repente ahí contacto con exámenes médicos para empresas, y en algunas empresas piden los exámenes de la visión de colores y te das cuenta que hay mucha gente que es ciega para ciertos colores. En realidad no son ciegos, son deficientes para ciertos colores. Y eso de que las empresas sigan pidiendo la prueba de la deficiencia de colores es más o menos como aquel cuento de la abuela que decía que cómo hacía la pierna de puerco la abuela, y la receta de la abuela decía, de la bisabuela decía que había que partirla a la mitad. Y entonces la bisnieta le pregunta a su mamá, ¿y por qué hay que partirla a la mitad? Ay, yo no sé, pregúntale a mi mamá. Y va con su mamá y le dice, ¿y por qué hay que partirla a la mitad? Ay, yo no sé, pregúntale a mi mamá. Pues va con la abuela y le pregunta, y ahí tenía la fortuna de tener a su bisabuela. Total, llegan con la bisabuela y dice, ay, mijito, porque mi sartén era muy chiquito, había que partirla a la mitad. Entonces, y lo siguió partiendo nada más porque... Sí, es algo que en las empresas se quedó así, porque antes ciertos gases o ciertos líquidos iban en tuberías que iban marcadas con tal color. Por ejemplo, el oxígeno siempre va marcado en el verde, por decir algo. Otros gases van marcados en azul oscuro y así. Entonces, si alguien tenía deficiencia para el color verde, podía meter ahí en esa tubería o conectar una cosa que no iba y causaba un accidente. Imagínense en un hospital que a la tubería del oxígeno le metieran hidrógeno, nitrógeno, otra cosa. O aire.
acetileno, otra cosa. Carbón. Y ahora no, ahora se usan iconos y además, Orlando lo sabe, la entrada para el oxígeno, no le entra la entrada para el aire y no le entra la entrada para el óxido nítrico. Cada cual tiene una entrada diferente. Entonces, ya eso de que las empresas pidan la visión de colores es algo que debería desaparecer, francamente, porque si hay 1 de cada 10 varones que puedan tener deficiencia de los colores, ¿esos no pueden trabajar o qué? Sí, sí, o sea, ya lo está limitando. ¿Por qué lo vas a laborar? ¿Por qué lo vas a quitar de en medio? ¿Y solamente sucede en los varones esto? No, también puede suceder en las mujeres. Es una enfermedad recesiva ligada al sexo. O sea, que digamos que hay un X que es... Cuando hay 2 X es una mujer. Cuando hay un X y una Y que es un cromosoma chiquito, hay un hombre. Entonces, vamos a decir que un cromosoma X tiene la D chiquita, demarcado el daltonismo, en el papá, que da esa X para la hija, y la mamá también era portadora y dio esa X con la D chiquita, pues la niña sí va a ser daltónica. Pero es mucho menos frecuente porque necesita las 2 X. Mucho menos frecuente. En cambio, si la mamá es portadora, su papá fue daltónico y necesariamente le dio el gen marcado con la D chiquita, porque fue el que él puso para que saliera la niña. Y la niña entonces es portadora. Y ella da esa X portadora para un varoncito, pues esa sí se manifiesta. El varoncito sí va a tener. ¿Y existe la ceguera a color completa, que vean blanco y negro? Yo nunca he visto una. Jamás. Jamás. Y de hecho, la deficiencia más común es al color verde. Pero ustedes, por ejemplo, van a Home Depot o a cualquier tienda donde ustedes puedan ver ahí mismo cómo preparan los colores. Y se dan cuenta, oye, aquí está el de una pintura, vamos a poner el de Verel, y aquí está el de Ver, que estoy hablando de marcas, pero bueno, vamos, no pasa nada. Es lo que uno ve. Sí, para que nos depositen. Y entonces, exacto, que nos hagan el favor. Y entonces ves que hay un colorcito melón muy bonito de Ver, y lo ves como lo preparan y le ponen un montón de este y un montón del otro y un pedacito del otro, y luego ves el mismo color melón que lo prepara Ver y lo prepara con una diferente proporción. Bueno, el que tiene deficiencia al color verde sí va a notar esa diferencia. Un color va a ser diferente del otro. Okay. Aunque la suma de los dos, Verel y Ver, la hayan conseguido como un color meloncito. Y por ejemplo, un paciente que tiene deficiencia no puede ver el color verde, las cosas que comúnmente las vemos verdes, él cómo las ve. Muy común que digan gris o que digan café, muy común, pero en realidad depende de quién construyó ese papel tapiz o quién hizo esa pintura. Un detalle muy importante del verde y el rojo es el semáforo. Entonces, bueno, pues tenemos que en China se les ocurrió que lo ponían de un modo y en Japón del otro y aquí en América del otro y en Europa del otro. Y total se llegó a la convención de que los semáforos que están en vertical, el rojo va arriba. Si se prende el foco de arriba, detente, aunque tú tengas deficiencia de visión de colores. Y cuando los semáforos están en horizontal, el de la izquierda es el rojo. El verde está a la derecha o el verde está abajo para seguir. Por ahí había una serie que no sé si alguna vez la vieron, que se llamaba John Doe. Salía en Fox. Era un tipo que veía en blanco y negro. Bueno, él se despertaba como de un coma, o no recuerdo muy bien el primer capítulo, pero no se acordaba de nada. No se acordaba de quién era ni de su vida anterior al momento en el que despertó. Y como característica veía en blanco y negro. Y aparte podía saber muchas cosas. No sabía quién era ni de su vida pasada, pero se sabía de memoria el directorio telefónico o todos los presidentes, o sabía un montón de cosas que servían porque lo contratan en la policía o en el FBI como para ayudar. Y bueno, y él veía de repente cosas a color, de repente flashazos de cosas a color, y la serie se encaminó a que esas cosas que veía a color eran como cosas de su pasado. Estaba muy buena y luego la cancelaron creo que en la primera temporada, pero era una buena serie. Y como cosa curiosa, los perritos ven en blanco y negro.
Okay. Y eso tiene que ver con que nosotros tenemos fotorreceptores. Así como tenemos receptores para sentir la presión o sentir el calor o sentir el dolor, que sería más presión, tenemos receptores para la luz. Y hay receptores especializados en ver el color y hay receptores especializados en ver solo el blanco y negro, que son los que heredamos de antes, ontogenéticamente, vamos a decir. Conos y bastones. Como los dinosaurios, que nada más los dinosaurios te veían si te movías. Si no te movías y ellos se movían, tú podías ser un arbolito. Por eso decían en la Jurassic Park que no se movían. Exactamente. Y al igual que el mito de los toros que siguen o les llama la atención el color rojo, ¿no? Igual bueno, ellos sí, ellos se estimulan con el color rojo, los estimula más y se enojan más. Por eso todos los toreros tienen su... Pero no es lo que se supone que los estimula, es el movimiento de... También, claro, por eso lo mueven, sí. Pero bueno, ahí habrá que investigar a ver si realmente es una cosa o la otra. Si es el color o es el movimiento. Muy bien, doctor. Y bueno, saliendo un poquito ya de los temas de niños y entrar un poco más con las enfermedades de los ojos en los adultos. Una yo creo que de las más importantes en México y a nivel mundial es la retinopatía diabética. Sabemos que la diabetes es la primera causa de muerte, por lo menos en México, como por sí sola y todas sus complicaciones. Y en su área sabemos que es causante de una enfermedad que se llama retinopatía diabética. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué es la retinopatía diabética? ¿Y por qué causa, no sé cómo decirlo, pérdida visual o ceguera o cómo llamarlo? Sí, es una verdadera epidemia. Y no lo podemos llamar, no sé por qué no lo llaman pandemia, pero debería ser porque hay en todas partes. El asunto es que en Estados Unidos, que es el país de la estadística, ellos son el país con más personas adultas obesas en el mundo. Y nosotros somos el segundo país con más adultos obesos, pero somos el primer país con más niños con obesidad en el mundo. Entonces, claro que le estamos entrando a esta epidemia. Y bueno, la retinopatía diabética es una de las complicaciones, una de tantas complicaciones que hay de la diabetes. Y es una complicación vascular. ¿Qué quiere decir eso? Vascular quiere decir de la tubería del cuerpo, por donde se conduce la sangre. Entonces hay tubos más grandes, arterias grandes como la aorta, las femorales. Hay arteriolas, que son arterias más pequeñas, hay capilares y hay microcapilares, y la diabetes afecta principalmente a los microcapilares porque va dañando al endotelio, que es la capita, vamos a decir, el recubrimiento que tiene por dentro. Es como si dijéramos que es el teflón que tiene por dentro una arteria para que los glóbulos blancos y los glóbulos rojos no se peguen de las paredes, sino que sigan su camino. Y entonces, cuando el azúcar en la sangre está más alto, los lastima químicamente. Y va lastimando y lastimando el endotelio hasta que lo daña. Y entonces ahí se empiezan a agregar o se empiezan a pegar ciertas sustancias y se forman las plaquitas y las placas que se llaman ateromas y se van dañando esas arterias y luego, cuando se daña el endotelio, van dejando escapar sustancias de la sangre que normalmente no deberían salir de ahí, sino que deberían conservarse adentro del tubito, y entonces donde van fugando cada vez partículas más grandes, como por ejemplo proteínas que se van depositando y van afectando a las células especializadas que están en cada parte. Pueden ser las del riñón, las del corazón, las del cerebro, y en este caso que estamos hablando nosotros, las de la retina, que es donde están los fotorreceptores, se van lastimando. Entonces, pues al ir perdiendo receptores o sensores de la luz, pues claro que vas viendo menos. Creo que ahorita como paréntesis no especificamos para que la gente entienda qué es la retina. La retina es el equivalente a la película de la fotografía de las cámaras que usábamos antes. O sea, es a donde llega la imagen. Exactamente, le teníamos que poner un rollo que era el que sentía toda la luz, en donde se enfocaba la luz y era donde se imprimía, vamos a decir, la imagen.
Aquí la retina pues es dinámica, todo el tiempo se están imprimiendo esas imágenes y va forrando toda la parte de atrás del ojo y es ultra sensible. Actualmente y las ultra cámaras rápida. digitales son el sensor. Exactamente. Y El de ahí se sensor conduce digital. a través de un nervio hacia el cerebro para que se procese esa imagen. Y es un solo nervio que tiene un montón de fibras, por decir, en la parte de atrás del ojo, lo que nosotros examinamos por dentro del ojo como la cabeza del nervio óptico, tiene 1,5 milímetros de diámetro. 1 milímetro es la rayita más chiquita que hay en una regla normal. Ujú. Y entonces 1,5 milímetros es el diámetro de ese nervio. Y en ese diámetro, en 1,5 milímetros, hay 1,000,000 de fibras. Pero hay muchos más fotorreceptores y muchas otras fibras nerviosas y muchos otros sistemas más complejos que todo se filtra ahí dentro de la retina. Y todo eso se va lastimando cuando las tuberías, los microcapilares que deben de darle el oxígeno a todo ese sistema y a todas esas células se van dañando. Ok. Y todo esto se hace por la diabetes. Por la diabetes, porque... Y el problema es que bueno, como la llaman tanto la diabetes como la hipertensión, las enfermedades silenciosas, ¿verdad? Porque pues muchas veces, o la mayor parte de las veces, no dan ningún síntoma. No te vas dando cuenta. Hasta que ya está muy dañado, oye, ya no veo bien y pues ya está hecha a perder o muy, muy dañada la retina. Igual el riñón, oye, de repente ya me hinché, ya retuve líquidos, pues ya está dañado el riñón. Así es. O de repente ya me dio un infarto, pues ya se afectaron las coronarias del corazón o un infarto cerebral, las arterias que van hacia el cerebro. Y ese es el problema, ¿no? Que no va dando síntomas a menos que sea una barbaridad lo que se sube del azúcar o una barbaridad lo que se sube de la presión, y es cuando Sí, puede llegar a dar síntomas. Si no, a veces la gente no se da cuenta. El azúcar alta en 150, en 200, en 250 muchas veces ni se dan cuenta que la traen. Pero sí afecta la visión en ese momento, nada más que como ya son gente que tiene más edad y batallaba para ver de cerca, cuando sube el azúcar resulta que mejora la visión de cerca. Entonces, pues ellos ¿qué dicen? Pues hoy estoy muy bien, hoy estoy viendo muy bien. Pues no, tienes el azúcar alta. Así es. Por eso estás viendo bien de cerca sin necesidad de lentes. Entonces, la cosa es el dicho ese que tenemos nosotros de tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Así es la diabetes. Como que está el azúcar alta y está otra vez alta y está otra vez alta hasta que se termina dañando. Y regularmente, como llega la persona con diabetes que se entera de que está muy mal, es porque de plano hizo un esfuercito o otra cosa extra, se rompió una de esas arterias, sangró adentro del ojo y se manchó todo el líquido que está dentro del ojo y de repente amanecí sin ver. Okay. De un ojo o de los dos, puede ser que se pusieron a hacer una carpintería en la casa o se pusieron a levantar alguna cosa o estaban estreñidos y tuvieron que empujar mucho y así, y se rompe esa arteria pequeña, sangra 1, 2, 3 gotas de sangre adentro del ojo y eso es suficiente para que se enturbie. Es como si tú tienes una tina con agua lodosa y la dejas ahí quietecita, pues el agua se asienta ya hasta en el fondo. Pero si metes un palito y le mueves, le agitas tantito lo del fondo, pues se enturbia todo el agua. Es lo mismo que pasa con la sangre que llega a salirse de las arterias donde debe ir conduciéndose y se sale a otro espacio que no le corresponde y obstruye la visión. Para la visión tiene que haber medios transparentes para que pase la luz. Para que pase la luz. Y sí, la retinopatía diabética pues, es muy frecuente y desafortunadamente, como lo platica o como lo comentamos ya, para que haya una complicación de este tamaño, ¿no? Ya para que haya una retinopatía, para que haya un problema cardiovascular por una microangiopatía, así se le llama, pues es que realmente tiene ya mucho tiempo evolucionando esa diabetes y desafortunadamente es frecuente que el paciente no le pone atención, ¿no? O es muy frecuente también escuchar, no, pues es que yo traigo 180, yo la manejo así, si traigo menos de 100 me siento bien mal, entonces mejor traerla 180, 200 para andar bien alivianado. Y eso es triste, pero es frecuente, es real, o sea. Y es una realidad en los mismos médicos de atención primaria. Sí. Pensemos que ellos tienen que ver 60, 80, 100 pacientes en un día.
Entonces, ¿qué prefieren? ¿Andar batallando con el que anda ahí en el límite, que sería lo correcto? ¿O dejarlo que esté, permitirle que esté un poquito más arriba y no tener una urgencia, o que se desmaye el paciente, o que tenga un susto, o que se sienta mal? Entonces, pues nos falta mucha educación a todos niveles. La medicina preventiva es más barata, pero en cuestión de tiempo, quita mucho tiempo, y yo creo que por eso no se puede invertir tanto, porque en los sistemas de salud mexicanos, que ponen a los médicos a ver 25 pacientes o 30 pacientes en un ratito, a cada uno le asignan entre 8 y 12 minutos, más las urgencias que ven. Poderle dar una plática preventiva de que poco a poquito te vamos a bajar el azúcar para que regreses a la normalidad, pues no te da tiempo mejor. Está bueno, es así, cómete un pan cuando te sientas mal y sigue con tus pastillas de metformina y glibenclamida. Pero realmente sabemos que la medicina preventiva es lo que puede evitar todos estos tipos de enfermedades. Sí, la conducta segura es muy difícil de seguir cuando la consecuencia no es evidente ni tampoco inmediata. Uh-huh. Entonces tú no te das cuenta de que el gran lío en el que te estás metiendo, porque pues no te das cuenta. Así de simple. ¿Y pasa parecido con la hipertensión arterial? ¿También se daña la retina o no? Sí, claro, hay retinopatía hipertensiva, pero todas esas van de la mano. Yo les platico a los pacientes de hipertensos que pues vienen por alguna cuestión también acá del oído, que puede afectar también la audición. Les digo, imagínense que es la tubería de la casa. Me pasó a mí aquí en mi consultorio, que le pedí a un plomero que aparte de la conexión que tenía yo, porque pasaba directo de la calle, del agua de la calle al tinaco y del tinaco a todo el sistema. Le dije, ponme una conexión directa de la calle para tener agua, usarla de la calle y no acabarme el tinaco, ¿no? Pues resultó que la de la calle venía con un montón de presión y empezó a haber fugas por todos lados. Pues así pasa con la hipertensión arterial. Empieza a aumentar la presión y puede empezar a haber fugas, ¿no? O microneurismas, se hacen las paredes más delgadas de las arterias o de los capilares, y al rato empieza a afectar la circulación. Pues las tuberías especializadas son de ciertos materiales o tienen ciertos recubrimientos. Entonces, si tú por una tubería galvanizada normal empiezas a pasar un ácido, pues ya sabes qué va a pasar. Sí. O sea, más tarde, más temprano, eso va a empezar a romperse. Es lo mismo con nuestra tubería. Así la tenemos que ver. Si tú le estás pasando la sangre con más azúcar que la que debe ser, pues la estás dañando. O el colesterol malo y el colesterol bueno también, ¿no? Y la estás dañando. Uno se atora y el otro no. Exactamente. Así es. Y volviendo al tema ya de la retinopatía, ya sea diabética, que es más frecuente que la hipertensiva, aunque van pues muy de la mano, ¿no? Aquí la mayoría de los pacientes son diabéticos e hipertensos, pero cuando se presenta la retinopatía diabética, ¿es de alguna forma reversible, tratable, o cuál es la conducta que se debe seguir con un paciente a quien se le diagnostica un problema de la retina por diabetes? Claro que es tratable. Lo único que siempre tienes que decir es, ¿cómo fue que llegaste a esta condición que tienes ahora? Entonces, ya vas perdiendo. Tienes que cambiar un montón de cosas porque ya vas perdiendo. O sea, tú te deterioraste de donde estabas cuando eras joven y lozano y no tenías esto a donde estás ahorita. Entonces, digamos que estás tratando de arreglar una catástrofe, porque en realidad todo el daño que ya ha habido es una catástrofe. Y claro que se puede usar el láser, pero ¿qué haces con el láser? Pues estás destruyendo un poquito de tejido sano para que con la cantidad de oxígeno que le puedes dar se surta el resto. Entonces, vas a conservar un poco de visión, pero a costa de destruir todavía más de lo poquito que seguías teniendo. Entonces, lo tienes que hacer porque estás contra la pared. Entonces, es un procedimiento destructivo. Hay otros procedimientos como los de los antiangiogénicos, pero son así como temporales porque la condición persiste. Entonces, yo quiero que se reduzcan o se recojan los vasos sanguíneos que se habían formado equivocadamente, que se habían formado malos.
Entonces, ok, yo inyecto eso en el ojo y hago que se recojan. Pero finalmente voy a tener que reducirle la demanda de oxígeno. Entonces voy a tener que destruir alguna parte de la retina para dejar la otra. La que está es como decir, viable. Tienes una gangrena en un dedo y tienes una infección ahí. O lo que le pasa a los diabéticos también con un pie. Con el pie diabético. Le tienes que cortar el pie, porque si no se lo cortas, la infección se va a venir hacia el centro y se va a venir a todo tu cuerpo y te vas a morir. Entonces, ¿qué prefieres o qué es mejor? ¿Que te corte el pie y sigas vivo? ¿O que te deje así con tu pie y ya no vas a seguir vivo? Es lo mismo con la retina. Entonces, pues claro que hay que ofrecerle la esperanza porque hay ese tratamiento para todas las personas que están afectadas, pero hay que insistir en que tú no quieres llegar ahí. Lo que tú no quieres es llegar ahí. Hay que quitar la causa. Así es. Muy bien. Bastante interesante la la retinopatía diabética y pues como les comentaba es de las principales causas de muerte a nivel mundial la diabetes, entonces me imagino que es bastante común. Así es. Pero bueno, hablando de otro tema común y aquí en el norte de México y en el sur de Estados Unidos bastante común son las alergias. La rinitis alérgica, que también va muy de la mano con las alergias en los ojos o alergias oculares. La atopia, que es como la predisposición de una persona a las alergias, es heredable, es hereditaria y se puede manifestar como una alergia en cualquier parte del cuerpo, en los ojos, en la nariz, asma, en la piel, en la vejiga, en el intestino y una de ellas pues son los ojos. Ahí es bien común ver a la gente con las alergias que se tallan los ojos o a los niños, ¿verdad? Más común como que no lo pueden controlar y se tallan los ojos. ¿Estas alergias se tratan igual que otras alergias? ¿Qué consecuencias pueden tener estas alergias o el rascado crónico de los ojos? ¿Puede lastimar los ojos o qué puede pasar? Sí, es sumamente importante lo que acabas de decir y lo que les voy a contar. El rascarse pues, es una consecuencia de la comezón. Y la comezón es la comezón. El que ha tenido comezón sabe que se tiene que rascar. No hay manera de que tú te quites la comezón, nomás me voy a aguantar. No hay manera, te vas a rascar. Estés dormido o estés despierto. Entonces, ya se observó y se estableció muy claramente, cosa que cuando yo empecé a ser oftalmólogo no existía ese conocimiento, que el rascarse los ojos con regularidad causa un deterioro en la córnea. La córnea es la conchita transparente que tenemos delante del color del ojo, que es el iris, y es el principal lente del ojo, es el lente más potente del ojo. Digamos que 2/3 de la capacidad de enfocar del ojo, 2/3 partes, están en la córnea. De modo que cualquier pequeña alteración en la córnea es mucha alteración. Entonces, el paciente que se rasca y se rasca en el pasado, le pasaba y no sabíamos que tenía esa relación, lo que llamamos el queratocono. Queratos se refiere a la córnea. Y cono, pues como su nombre lo dice, porque se va haciendo cónica, se va haciendo picuda la córnea. Y si ese es un lente, pues se va haciendo un lente más poderoso, pero además distorsionado. Porque no es que vaya agarrando una forma uniforme, va agarrando una forma picuda. En aquel tiempo, el remedio que teníamos era, pues mira, ponle un lente de contacto duro y que le vaya apachurrando ahí la córnea y se pone la agüita en medio y se forma una imagen más clara, hasta que de plano ya no lo aguante o porque se hace opaco en donde está tocando la punta, el pico del cono, está tocando el lente de contacto y se hace opaco, o porque de plano ya es tanto que no alcanzas ningún lente de contacto para que lo pueda corregir. Entonces había que recurrir al trasplante de córnea. Un trasplante de córnea es un trasplante de un pedacito del ojo, de un pedacito de esa conchita transparente que tenemos enfrente del ojo. Y la tomamos de alguien que se murió, porque no se la va a llevar para el cielo, no se va a llevar a ninguna parte. Entonces, una persona se la adjudica a un español, el doctor Barraquer, experimentó mucho tomando de los cadáveres con permiso
esos pedacitos y tratando de ponerlos en las personas, y desarrolló las técnicas necesarias para poder trasplantar ese pedacito de la córnea de una persona que falleció a la córnea de una persona viva que la necesitaba en mejores condiciones. ¿Qué pasa con la córnea? ¿Qué característica tan peculiar tiene? Que la córnea no tiene vasos sanguíneos. Entonces no hay circulación de sangre a través de ella. Entonces el sistema de histocompatibilidad era más difícil que detectara que esa córnea era de una persona que no correspondía a mis tipos de tejidos, a mis antígenos de histocompatibilidad. Histo quiere decir tejido. Y entonces, y aparte el vaso, que nosotros tendemos a decir que el vaso no sirve para nada más que para romperse cuando chocas. El vaso cumple una función inmunológica muy particular que inhibe el rechazo que haya hacia la córnea que te pusieron de otra persona. Entonces, digamos que si a ti te van a trasplantar una córnea, pero resulta que tú tuviste un accidente y perdiste el vaso, pues tú vas a ser un problema. Y el otro problema es que es un trasplante de alto riesgo de rechazo, el que se hace en cualquier persona que sea menor de 40 años de edad. O sea, inclusive con la córnea, aunque no tenga los vasos sanguíneos. Así es. O sea, es muy alta la posibilidad de un rechazo. Nada más porque seas menor de 40 años de edad. Entonces, era un verdadero problema. Ahora, ¿qué tenemos de diferente hoy para eso? Primero, que ya lo asociamos con el rascado de los ojos. Entonces, a los niños no debemos permitir que en ellos haya rascado de los ojos. Y no porque le digamos, ya no te rasques los ojos, porque va a dar la vuelta en la esquina y se va a rascar allá. O sea, va a buscar esconderse de su mamá y se va a rascar porque lo trae comezón. Entonces, no, lo que tenemos que hacer es quitarle la comezón con tratamiento, con gotitas. Le quitamos la comezón para que no tenga que rascarse. Esa es una. Y la otra es que en los que ya se rascaron y ya tienen 30, 25, 28 años de edad y entonces tienen un cono que se va haciendo progresivamente cada vez más cónico, ahora tenemos lo que llamamos el cross-linking, que lo detiene. Se pone una vitamina, la tiamina, la vitamina B1, se impregna la córnea de esa vitamina y se le pone una luz ultravioleta controlada, y eso hace que las fibras de la córnea cambien su disposición y se hagan más rígidas y dejen de seguirse elongando o seguirse estirando, deformando para que se hagan cónicas. Entonces, ahora tenemos tratamientos antes de llegar a ese trasplante de córnea, que es mucho mejor, pero eso no quiere decir que debamos dejar o permitir que los niños se rasquen los ojos. Los ojos sanos, ni te acuerdas de ellos en todo el día. Eso es un ojo sano. Si el niño se está rascando o tú lo ves que se está rascando, busca ayuda porque eso no debes permitirlo. Vas a permitir que se meta en un problema para su futuro. Ahorita como paréntesis hablando de esto, ¿qué recomendación hay para visitar a un oftalmólogo en niños recién nacidos, digamos? Si mi hijo nunca tuvo un problema al nacer, o al menos no que lo se haya detectado, ¿hay que llevarlo con un oftalmólogo a cierta edad? Bueno, muy buen punto, porque eso está en la ley. Okay. Es obligación que el niño, antes de cumplir un mes de edad, tenga un tamiz oftalmológico. Está en la Ley General de Salud. Incluso es un problema porque ahora nos quitaron la obligación del tamiz auditivo por cosas de los diputados, porque no está bien. O sea, ¿cómo no voy a checar si mi hijo oye o no oye para saber que yo creo que el problema no es el tamiz auditivo, el problema es el tratamiento para cuando detectan un problema auditivo, que es muy caro y eso es lo que no quieren. Claro, porque no quiere hacerse un implante coclear que cuesta $500,000. Entonces dicen, pues ¿para qué detectar los pacientes sordos o los hipoacusias si no vamos a pagarles $500,000 por ponerles un implante coclear? Porque ¿a cuántos pacientes operas de catarata congénita con $500,000? Un montón. Es una cirugía, para los políticos es súper rentable. Entonces, pues sí, deja el tamiz oftalmológico, déjalo ahí en la ley, pero quita el auditivo porque no tenemos lana para pagar todos esos niños. No se vale. Sí. Eso simplemente no se vale. Pero
Pero bueno, muy buen punto. O sea, ¿cuándo debes ir al oftalmólogo? Cuando pensaste en eso. Así tal cual. En el momento que pensaste en eso, yo me encargo de irte educando y de irte diciendo por qué razones es que esto se ha pensado así. Y sobre todo, ¿para qué? La pregunta ¿para qué? Es la que te invita a actuar. ¿Por qué? Te pregunta al pasado. ¿Para qué? Te invita a decidir. ¿Para qué voy a hacer esto? Ok. Doctor Larrazábal, otra de las patologías o de las enfermedades frecuentes de la edad adulta, actualmente que en el país y en el mundo pues cada vez hay gente que es más mayor, o sea, la expectativa de vida ha aumentado mucho en los últimos años y uno de los problemas más frecuentes es la catarata, para la cual pues también existen muchas dudas, muchas creencias en la población general. ¿Cuándo se debe de tratar? Bueno, primero, ¿qué es la catarata? ¿Por qué se forma? ¿Cuándo hay que tratarla? ¿Y cómo se trata la catarata? Bueno, empezando por el nombre, catarata. Es esa caída de agua en donde tú ves que la caída tiene un color blanco y no ves la piedra que está abajo. Entonces no ves a través de, por eso se le puso ese nombre. Entonces, en el ojo tenemos un cristalino, un lentecito que es flexible, que se le llama cristalino porque así es, cuando está sano, cuando estamos jóvenes, es completamente cristalino. Y ese cristalino se abomba, está hecho de puras proteínas, puras capitas, lajitas de proteínas, y se abomba o se aplana dependiendo de si yo quiero concentrar más la luz o menos la luz. Sí, entonces, perdón que lo interrumpa, es el mismo que es el responsable de la presbicia, o así es. Que es la deficiencia visual para la acomodación en la edad adulta, ¿no? Para poder enfocar de cerca. Es cuando el paciente dice, es que ya tengo que usar lentes para ver de cerquita, es porque hay una falla o no me en el cristalito. En el cristalino, perdón. Bueno, porque el cristalino va creciendo por capitas, como el árbol, que le vemos círculos concéntricos que se van aumentando, o como la cebolla, que también sabemos que hay muchos circulitos. La cebolla al principio es chiquita y luego van creciendo más capitas, así crece el cristalino. Entonces, no es lo mismo mover un cristalino para bombarlo y aplanarlo cuando está chiquitito que cuando está grandotote. Y aparte, las capas más internas están más endurecidas también. Entonces, con el tiempo, pues ustedes ya pronto lo van a empezar a vivir. Van a tener que estirar más o simplemente preguntarle a alguien qué dice ahí. Y bueno, hay muchas adaptaciones, pero... ¿Cómo es desesperante cuando le quieres enseñar a tus papás o a tus abuelos una foto en el celular? Sí. No, no traigo mis lentes, no pueden ver, o pónmelo acá de lejos. Y los niños que lo ponen, por decir, a 40 centímetros o a 30 y le dicen, mira esta foto, y dice, es que no la veo, y se la acercan más para que la vea. Entonces, no, pues peor. Es al revés. Así. Entonces, bueno, ese cristalino es el responsable de... Como son puras proteínas, se pueden desnaturalizar por un montón de causas. Una de ellas simplemente la edad. El tiempo. Pero, por ejemplo, en los huevos, la clara, si le ponemos limón o le ponemos calor, se hace blanca. Pasa lo mismo que con el cristalino. Y eso es la catarata. Ahora, todos, si seguimos vivos suficiente tiempo, vamos a tener en menor o mayor grado algo de cataratas. Pero hay gente que empieza antes, hay gente que la tiene bastante joven y es una catarata que en vez de decir, como se decía antes, senil, ahora se le llama relacionada con la edad. Porque pues, es un término un poco más amable, vamos a poner. Y además un poco más certero, porque hay gente que no es senil, que está en plenitud, un adulto en plenitud y puede tener una catarata. En su prime, como dicen ahora. Exacto. Sí, entonces, bueno, ese material nosotros lo podemos extraer con unas técnicas especiales, principalmente con ultrasonido, y lo podemos reponer con un lente de acrílico, de silicona, de varios materiales, que se pone ahí y sustituye el poder de enfocar que tenía ese cristal. El cristalino. Ha cambiado mucho. Antes, hace 30 o 40 años, la catarata se extraía, se hacía una heridota grandotota con una sutura bien gruesa, se levantaba de esa córnea transparente
se metía un instrumento, una puntita que se congelaba y se pegaba a la catarata y yo la jalaba, se le ponía una enzima para romper las fibritas que estaban alrededor, la alfa-quimotripsina, y entonces te la traías, y a veces te la traías ella sola, pero a veces te la traías con el humor vítreo, que es la gelatina que está dentro del ojo, y eso causaba un montón de problemas. Y aparte no había lentes intraoculares. De hecho, es muy curioso porque es relacionado con la aviación, que se descubrió que el lente intraocular lo podías hacer lentes intraoculares porque a pilotos de guerra, cuando les rompían el parabrisas del avión y entraba algún pedacito al ojo y ese pedacito no le hacía nada al ojo, ahí se podía quedar los años de los años y no tenías que sacarlo. No es como antes que entraba una bala y era el rollo de que tenías que quitarle la bala porque si no le sacabas la bala se iba a morir la persona, cosa que ahora tampoco es verdad. Y entonces así se fueron dando cuenta que se podía poner un material inerte adentro del ojo para sustituir, como lente, para sustituir el poder de enfocar del mismo cristalino natural. Y fue como se progresó a los que ahora son muy comunes, los lentes intraoculares. Sí, ahorita de las cirugías más frecuentes, ¿no? 99, después de la refractiva. Exactamente, 99 de cada 100 cirugías de catarata terminan con un lente intraocular adentro del ojo. Casi que hay muy pocas indicaciones para no ponerlos, pero casi que es como algo, no casi, es algo que tú no deseas. Tú lo que deseas es que tenga un lente intraocular en el al quitar la catarata. Claro, porque es parte de la rehabilitación. Ahora se hace una incisión más pequeña. Muy chiquita, de 2 milímetros o 2.2 milímetros. Hablamos de la misma rayita más chiquita de la regla 2 veces. Y entonces, bueno, otro dato curioso es que nosotros los mexicanos aportamos para la tecnología de cómo meter esos lentes, porque aquí tenemos los tacos. Entonces tú pones una tortilla así redondita y la doblas para el taco. Bueno, pues los lentes intraoculares, los primeros flexibles que se hicieron, entonces imagínense un diámetro de un lente rígido de 6 milímetros, había que hacer una herida de por lo menos 6 milímetros para poderlo meter. Y entonces con la tecnología del taco, o sea, lo doblabas, pues ahora resulta que lo podías meter por una herida de 3 milímetros o de 3,5 milímetros. Y luego vino la tecnología de la flauta. Ahora los inyectores lo enrollan como si fuera una flauta y lo meten al ojo y adentro del ojo se desenrolla el lente. 1.5 milímetros. Claro que los mexicanos tenemos mucho que ver con ese avance. Muy bien. Bueno, y además, ese lente que se mete así enrollado como una flauta cuando se desenrolla, pues tiene diversas tecnologías. Por ejemplo, en una persona con glaucoma o con retinopatía diabética, nosotros queremos poner un lente que se llama monofocal, porque es el que deja más al retinólogo y a todos los tratamientos para que va a necesitar ese ojo, que va a necesitar esa persona sin meterlo en complicaciones. Pero la persona que no tiene esas enfermedades puede optar por un lente que nosotros llamamos multifocal o de foco extendido, que me permite recuperar de cierto modo la visión de cerca, la intermedia, la de lejos. Sin embargo, eso no es libre de asegúnes, vamos a ponerlo así, porque baja la sensibilidad al contraste. Entonces, una de las estrategias para poner lentes multifocales es que se lo pongas a los dos ojos. Porque si a un ojo le pones un lente monofocal bueno y queda en su graduación la que tenía que tener, y al otro ojo le pones un multifocal, el paciente va a notar la diferencia. Siempre va a decir, veo mejor con este ojo, veo mejor con este ojo y veo mejor con... Y nunca va a estar contento con el otro. Mientras que si le pones, vamos a decir así, los dos malos, casi al mismo tiempo, por decir 2 semanas, 1 semana de diferencia, el paciente no nota esa diferencia con lo que podría llegar a ser. Digamos que si a mí me tuvieran que operar hoy de cataratas, yo preferiría un monofocal y ponerme unos lentes como estos, que son los que uso, con progresivos y vivo perfectamente bien. Pero digamos que mi personalidad es perfeccionista. Yo sí quiero eso fino, esos detalles. Yo no quiero salir perdiendo. Y hay otros
que son más relajados y que eso no les importa y con tal de ver aquí, oye, pues sí, ponte los lentes y ves aquí, pero que cuando vayas manejando en la carretera, cuando vayas al cine, cuando quieras ver un paisaje, lo veas lo mejor posible. Eso se logra solamente, hoy en día, solamente con un lente monofocal. Ok, y curiosamente a esos lentes multifocales son los que se les llama premium, como si fueran mejores. Entonces es como lo que yo te venda. Y claro que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, decir, ¿qué te pasa? Yo pongo los lentes multifocales y tengo un montón de pacientes felices. Y yo le diría, sí, felices pero engañados. Pero a mí no me engañas. Entonces, bueno, pues yo te puedo explicar y tú puedes escoger, y claro que yo accedería a ponértelo porque es suficientemente bueno. Es mucho mejor que lo que tú tenías con la catarata, pero no es lo mejor que tú puedes tener. Ni vas a recuperar la visión que tenías como jovencito, como con el otro lente. Okay. Bueno, hablando de la catarata, ¿tiene algo que ver la genética? O sea, si mi papá tuvo una catarata a edad joven, no sé qué tan jóvenes ha visto cataratas, ¿verdad? Pero ¿en los 40, en los 50 o a qué edad? Sí. ¿Es posible que yo tenga también una catarata temprana? Sí, pero es observacional. Nadie nos ha dicho, es el gen tal el que es el de la catarata para que tú lo tengas. Okay. Nadie nos ha dicho eso. Como en el retinoblastoma, en el que hablamos al principio de esta sesión, ya fue el primer gen que se identificó que hubo como falla del gen supresor. Okay. Entonces, el primer gen de cualquier tumor, que ahora eso ya está súper extendido, ya está súper estudiado en un montón de otros tumores, que es una falla genética. Y enfermedades en general también. Muchísimas. Pero en el cáncer, pues ya sabemos que nos falla, si falla un solo lado, pues ahí vas. Pero si fallan los dos lados, ya no lo detecta el sistema de defensa y el cáncer empieza a ser de las suyas. Así es. Y el retinoblastoma fue el primer gen en un ser humano que se detectó esa situación. Ok. Muy bien, pues eso fue de catarata, ¿verdad? Hay mucho más que hablar de catarata. Sí, yo sé, y hay mucho más que hablar, yo creo que en general de oftalmología, oftalmología en general. Yo creo que perdón, iba a decir algo. Bueno, que claro que estoy a favor de la cirugía de la catarata, es la cirugía reina de cualquier ejercicio de la oftalmología. Okay. Es lo mejor que hay, de hecho, no hay ninguna cirugía que tenga tanto éxito, de ninguna parte del cuerpo humano como la de catarata. Es la cirugía que más éxito tiene, así que si tú tienes cataratas y ya no estás teniendo tu calidad de vida, ya no puedes hacer lo que tú quieres hacer por culpa de eso, anímate, ¿qué estás esperando? Muy bien. O en otra forma, si al nacer te preguntaran, oye, a ti te van a operar 2 veces en tu vida, ¿de qué quieres operarte? Pues si yo supiera lo que sé ahorita, de catarata. Una del ojo derecho y la otra del ojo izquierdo. Y ya la hice. Muy bien. Yo creo que como para terminar un último padecimiento para platicar, porque si no aquí nos podemos pasar toda la noche. Uno bien importante y también de las principales causas de ceguera es el glaucoma, que es el aumento de la presión de líquido que hay adentro del ojo. Así es como se le conoce, pero en realidad es una enfermedad del nervio óptico. Okay. Y una de las variables es el aumento de la presión intraocular, aunque puede no haber un aumento de la presión intraocular y como quiera estar padeciendo glaucoma, porque hay otra variable que es la presión de perfusión, o sea, donde le estás mandando sangre hacia adentro del ojo y que no puede entrar, vamos a poner, si la presión en el ojo estuviera bajita, pero la presión de la sangre que tienen que entrar estuviera mucho más bajita, podría el paciente tener glaucoma, porque no alcanza a entrar esa circulación al ojo. Entonces, en general, nosotros conocemos que la variable que nosotros podemos controlar con el glaucoma es la presión del ojo y es la que queremos bajar. ¿Y es una enfermedad común? Bastante común. El 12 de cada 100 ciegos del mundo son ciegos por causa del glaucoma. Y peor que eso, una buena mayoría de las personas que padecen glaucoma no saben que lo tienen. Entonces,
¿Y cuál es la conducta? Que parece una conducta así como una conducta como la que vemos aquí en el Boulevard Pape. Pónganse a observar cuánta gente va sin el cinturón de seguridad. Cuántos niños van sueltos en el carro. Es una conducta totalmente peligrosa. Y la gente va como si nada. Bueno, igual es no checarte los ojos. ¿Cómo sabes tú que tienes o que no tienes glaucoma si no te lo has checado? El inventor de los carros Ford, Henry Ford, dijo muy claramente, lo que se mide, se hace. Entonces es como algo muy ingenieril, algo de un proceso. Oye, si tú no te has checado, ¿cómo sabes que tienes o no tienes glaucoma? Yo veo muy bien. Muy bien, ¿usted cree que veo muy bien? Vamos a hacer unos estudios. Porque yo estoy viendo que su nervio óptico tiene un aspecto lastimado. Vamos a hacer un campo visual y vamos a ver cuáles son las luces que sí veo, las que no ve. Y ya sale el campo visual y dice, oiga, pues usted mire todo lo que no ve. Todo lo que usted no le marcó, que yo le enseñé las luces y usted no las marcó, no las ve. Y no las ve en este parche y en este pedazo y en este otro parche. Usted está enfermo. Si quiere, puede recibir tratamiento y tratar de conservar la visión, porque la meta es que a esa persona que yo le diagnostico glaucoma, yo logre que siga viendo hasta el día que se muera. Esa es la meta. ¿Y lo que perdió ya no se recupera? No se recupera. En la catarata, la ceguera es reversible. En el glaucoma, la ceguera es irreversible. Okay. Y eso es una verdadera tragedia. Y hay, así yo creo que como en la diabetes y la hipertensión, puede haber esas manchas que no nos damos cuenta, que áreas que no vemos hasta que te haces un examen de esa campimetría, ¿no? Además porque lo que hablábamos de cuando vemos con los dos ojos, entonces digamos que en este ojo esta partecita yo no la veo, pero el otro ojo esa partecita sí la ve, entonces yo no me doy cuenta que el ojo izquierdo no está viendo. Generalmente estamos viendo siempre con los dos ojos. Y la otra cosa es que si yo voy perdiendo sensibilidad poquito a poco, tampoco me doy cuenta de que eso está pasando. Y el problema con el campo visual es que lo que se va perdiendo es lo de los lados. Lo primero que se va perdiendo es lo de los lados. También sensibilidad en medio, pero se va perdiendo lo de los lados. Entonces no me doy cuenta hasta que de repente yo iba pasando por una esquina y nunca vi que venía alguien corriendo de allá, porque pues toda esa parte yo no la veo hasta que me lo llevo de encuentro. Okay. Y esos son los casos, digamos, más extremos. Sí, muy extremos. Así es. Pero en cuanto a lo que platicamos del glaucoma, ¿qué es lo que ocasiona o cuál es el origen? ¿Qué condiciones debe reunir un paciente para que desarrolle esta enfermedad del glaucoma? Bueno, digamos que ya les decía que la córnea, la conchita transparente que tenemos enfrente, no tiene vasos sanguíneos. Y el cristalino tampoco. ¿Para qué? Para que nos deje pasar la imagen. Si tuviera vasos sanguíneos es como estar tratando de ver a través de un árbol. Entonces tendríamos que quitarle todas las hojas al árbol para poder ver a través de él. Entonces el cristalino y la córnea tienen que ser transparentes. Y la pregunta viene, ¿y cómo los nutrimos? ¿Cómo le damos lo necesario para que esos tejidos sigan vivos? Bueno, con un filtrado, con un líquido. Ese líquido se tiene que filtrar de la sangre y darle todos los nutrientes que le hacen falta. Y luego, así como entra el ojo, tiene que salir por otra parte para que se vaya reponiendo, para que el líquido vaya siendo nuevo y vaya trayendo todos los nutrientes que tienen que llegar ahí. Entonces, si hay un desbalance en cuánto líquido entra y cuánto líquido puede salir, pues ¿qué pasa si no puede salir? Si no puede salir bien, pues se aumenta la presión. ¿Y qué pasa si aumenta la presión de dentro del ojo? Que la que viene con la sangre en la parte de atrás, en la cabeza del nervio óptico, no puede entrar y empieza a secarse el nervio óptico porque le estoy apretando ahí, que no lo dejo que tenga circulación. ¿Y aquí hay algún componente genético? También, claro. Sí. Ahora, nosotros pensamos que conocemos a nuestra parentela, pero ¿a cuántos conocemos? Digamos, si heredamos de 4 generaciones, ¿quién conoció a su tatarabuelo? Y aparte, el tatarabuelo, pues era como en aquel tiempo, gente reservada. ¿Qué me iba a decir que tenía hemorroides? No me iba a decir que tenía hemorroides. ¿O qué me iba a decir que padecía de tal cosa? No me lo iba a decir. Entonces, había esos componentes de que pues no se comunicaban. O, por ejemplo,
Piensen ustedes si los familiares de ustedes les hablan para contarles, oye, fíjate que ahora tengo tal enfermedad y ahora me detectaron quién sabe qué cosa. No es verdad, eso no pasa así. Entonces, en realidad no sabemos quiénes de nuestros familiares están enfermos y es muy difícil pensar en que nos van a decir, tú tienes que cuidarte del glaucoma porque en tu familia hay glaucoma. Eso es bien difícil que vaya a pasar. Entonces, la estrategia general que se ha adoptado es, toda persona mayor de 45 años ya debe revisarse como estándar del cuidado una vez al año por un oftalmólogo. Excelente. Una vez al año. Eso es todo lo que se te pide. Y si vas y le cambias el aceite al carro, claro, vas y le rellenas el aire a las llantas, pues ¿por qué no te vas a checar tú? El 80% de las cosas que aprendemos y que sabemos las aprendimos a través de la vista. Y el 80% de las cosas que vamos a aprender, las vamos a aprender a través de la vista. Entonces, oye, una consulta al año será mucho. Hazlo. Es algo que, digo, no lo había pensado así, pero lo comparamos luego con otras cosas, los gastos médicos. Pero, pues sí, el carro, sacas un carro nuevo y por garantía te piden que cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, aunque no hayas cumplido el kilometraje. Y lo haces. Lo tienes que hacer y cuesta un montón de dinero y no quieres ir a pagar una consulta de algún especialista. Claro. Doctor, una pregunta ahorita que estaba diciendo del cristalino y de la córnea y que deben de estar transparentes. Estas manchitas que de repente podemos ver o ven algunas personas que se mueven como sombritas, como gusanitos o cosas que se mueven piedritas, sí, algodoncitos. ¿Qué son? Son grumos que están dentro de la gelatina del ojo. Okay. Nosotros los llamamos flotadores. Es como que, y lo ves cuando hay un fondo claro. Por ejemplo, no sé, que estás acostado tomando el sol. Pero a veces hasta al cerrar los ojos se ve un poquito, ¿no? Que hay luz en contra. Cuando hay una luz muy fuerte, sí, pero esa es otra cosa. Ves tus propias venitas. La sombra de tus propias venitas. Eso se llama un fenómeno entópico. Pero, no, son grumitos que están adentro de la gelatina del ojo. Entonces, lo volteas a ver y se mueve un poquito más para allá. Sí, nunca logras enfocarlo. Es como el arco iris, nunca encuentras dónde está el tesoro. Porque se va o sea, tú estás moviendo el ojo y él va junto con el ojo. Esos son generalmente inofensivos. Si es una persona con diabetes y ayer no los tenía y hoy sí los tiene, lo que tiene que pensar es que sangró. Pero en la gente normal son flotadores, son grumitos. Y de repente cualquiera que ha hecho una gelatina la pone en el Pyrex y la pone a trasluz y ve que hay, por más que haya hecho bien el trabajo, hay grumitos. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengas de enfermedades oftalmológicas? Pues hay un montón de cosas que podríamos platicar el día de hoy con el doctor Larrazábal, que la verdad es que su plática está siendo muy ilustrativa, pero pues no, ya por ahora no. Algo que usted nos quiera comentar, doctor, que no le preguntamos, que se nos pasó, que piense que sea algo importante para comentarle a la gente. Pues básicamente eso. Cuando tú pienses que debes checarte los ojos, hazlo. Si muy tú bien. Quieres una receta mágica o que yo te diga es que tal y cual ves, no te la voy a decir porque todo el mundo es diferente, pero en el momento que tú pienses que debas checarte los ojos, eso es lo que tienes que hacer. Y aquí hay muchos especialistas en Monclova y en todas partes, y si no viajas, o sea, si tú vives en una comarca en donde no hay, vas a donde hay. Pero los ojos, o sea, tenemos 5 sentidos y el sexto sentido y el sentido común, etcétera, pero la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pues el 80%, como les dije, tiene que ver con la vista. El 80% de lo que aprendes, de los que sabes, tiene que ver con la vista. Es el sentido más importante. No quiere decir que el olfato no es importante. No quiere decir que el tacto no es importante. No quiere decir que el oído no es importante. Por supuesto que no. Pero es el que más nos abruma. Y eso lo sabe muy bien el que ya no lo tiene, el que pierde esa sensibilidad o esa capacidad. ¿Qué pasa con alguien que pierde la vista? Desarrolla la agudeza auditiva. Muchísimo, porque el cerebro no se va a quedar quieto. Pero si tú puedes hacer algo para conservar lo que ya Dios te dio, hazlo. Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
¿Tiene alguna página de internet, redes sociales que quiera compartir para que la gente lo localice? Sí, claro, tengo un Twitter y tengo Facebook también, pero la más fácil es larrazabal.mx. O sea, esa es su página de internet. Mi página de internet, porque aparte tiene de esas otras ligas, larrazabal.mx. Y ahí está, de ahí nos podemos ir a sus redes sociales y al teléfono para sacar citas con usted. También hay una liga para WhatsApp para hacer las citas y ahí se les atiende con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Atiende usted niños y adultos también. Así es. Lo que yo puedo hacer bien no lo dejo de hacer. Excelente. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto. La pasamos muy bien. Resolvimos muchas dudas y pues da para más horas, pero sí, claro. Luego hay que ir a cenar. Hay que empezar por algo. Qué bueno, muchas gracias por la oportunidad. Para mí realmente es un gusto poder hacer esto porque hay muchas cosas importantísimas que transmitir y ustedes me han dado esa oportunidad. Les agradezco un montón. Nosotros estamos todavía más agradecidos, doctor, de que esté aquí con nosotros y que nos aclare mucho el panorama sobre las enfermedades oftalmológicas o de la vista, que sí, yo también considero que es el sentido pues más importante, ¿no? Que es el que cuando no lo tenemos presentamos más limitaciones para desarrollarnos en sociedad, ¿no? Sin ver. Así pues es. Es Y hay mucha gente que está bien deseosa de ayudar, que sabe cómo. Excelente. Pues muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Todo y Nada con los Doctores. Buenas noches. Buenas noches, sí. Los mejores deseos para todos para este 2023 Así es. Que inicia este año incipiente, que pues nos traiga a todos trabajo, éxito, salud, lo que más deseen en la vida. Excelente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.